Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Miguel Antelo, director musical del nuevo live action de Disney, La Sirenita. Además de director musical, es actor de doblaje y ha dado voz a algunos de los personajes más icónicos de Disney como son Olaf o Pepito Grillo. La primera película de Disney que yo vi en el cine fue La Sirenita. Yo era súper pequeño y me acuerdo que me quedé flipado, pero flipado, o sea, del mundo submarino tan bonito, las canciones, todo. Yo me quedé maravillado y me acuerdo que cuando terminó la película yo le dije a mi madre, mamá, yo cuando sea mayor yo quiero hacer eso, ¿sabes? Y es que me acuerdo perfectamente. Y mi madre me dijo, pero hijo, ¿qué dices? Y digo, que sí, yo quiero dibujar, porque yo quería ser animador. ¿Sabes? Yo quería dibujar esos personajes y hacer sentir a los niños lo que yo estaba sintiendo. Y evidentemente luego, o sea, lo de La Sirenita se convirtió como en una obsesión, no era una pasión, era una obsesión. Me sabía todas las canciones de memoria, coleccionaba los artículos de los periódicos, los recortaba y los guardaba, o sea, obsesión. Entonces, claro, 30 años después que yo esté dirigiendo las canciones de esta película, pues tú imagínate lo que supone para mí, o sea, es como un sueño que nunca podía ni siquiera llegar a imaginar y que de repente, bueno, la vida me ha ido llevando por estos caminos hasta llegar a este momento tan bonito que he disfrutado tanto, porque ha sido una experiencia que no me voy a olvidar jamás. Bueno, ni yo ni nadie del equipo que ha participado en ella, porque ha sido muy especial para todos, la verdad. Mi trabajo ha sido, por un lado, adaptar las canciones nuevas de la película, dirigir a los cantantes todas las canciones de la película y también ha sido proponer las voces que yo consideraba que eran mejores para cada personaje. Entonces, claro, pues ha sido muy guay el imaginar, yo creo que esta persona sería perfecta para este papel, esta para tal, y luego ver cómo todo al final ha resultado como yo esperaba y que han hecho todos un trabajo tan brutal, porque es que no sé si has visto la película, pero es que están todos muy guay. Yo estoy muy contento del resultado porque todos se han salido y lo han hecho muy, muy bien. Sí, yo creo que la sinergia entre cine y teatro musical es algo muy guay. Porque, bueno, en mi caso, que soy director musical de cine y televisión, adaptador, pero también soy actor de doblaje, soy cantante, y yo vengo del teatro musical, yo, bueno, lo sabes, ¿no? He hecho Aladdin, he hecho Peter Pan, he hecho Mamma Mía, 40 el musical, bueno, en fin, yo vengo de ahí. Entonces, para mí es como un plus el tener ese bagaje en teatro musical y ahora estar trabajando en doblaje de canciones porque tengo la suerte de conocer los dos mundos muy bien. Entonces, cuando, por ejemplo, en el caso de La Sirenita hay que pensar en cuáles son los cantantes perfectos para cada papel, pues tengo la suerte de que yo tengo muchos compañeros que conozco muy bien y que sé lo que pueden dar. Y entonces, pues evidentemente para mí es una ventaja, ¿no?, a la hora de hacer un reparto. Entonces, yo creo que en la medida de lo posible, lo guay de la gente de teatro musical es que no solo cantan increíblemente bien, sino que además son muy buenos actores. Entonces, por ejemplo, en este caso de La Sirenita hemos intentado que no solo las voces estuvieran increíblemente bien, que estuvieran súper bien cantadas, sino que estuvieran todos muy pegados a las interpretaciones de los actores originales. Y entonces pues ha sido muy guay poder contar con estos pedazos de artistas y poder dirigirlos para que sean su mejor versión en esta peli. Entonces, sí, contestando un poco más concretamente a la pregunta, yo creo que por lo menos en lo que a mí respecta como director musical, siempre que puedo intento contar tanto en cine como en televisión con artistas de teatro musical porque me ofrecen, aparte de una calidad vocal muy buena, ese plus de interpretación que creo que es muy importante. Bueno, el Peter Pan lo hice en Londres y estuve viviendo en Londres y allí me empapé de la cultura de teatro musical. Te estoy hablando hace muchos años, ¿vale? Pero descubrí allí un musical muy guay que me encanta muchísimo, que se llama Wicked, y ahora se está preparando la versión cinematográfica. Entonces ese sería como mi proyecto ideal. Si tuviera que elegir uno, diría que ese, porque me encantaría hacerlo. Claro, el proceso de trabajo con los actores de musicales, en este caso porque yo he llevado solo la parte de canciones de esta película, ha sido muy interesante, porque en este tipo de películas, digamos que el trabajo se divide en dos equipos. Por una parte está el del director de los diálogos, que son las partes habladas, y luego está el director musical de las canciones.
Y en este sentido yo trabajé mano a mano con el director de diálogos, que es Juan Logar, y él desde el principio me dijo, mira Miguel, esto es un musical, tú mandas, con lo cual tú decide las voces que para ti son las mejores y luego en función de las voces cantadas que hayas elegido tendremos que ir buscando cuáles son los actores de doblaje que mejor se adecúan a la voz de los cantantes, ¿vale? Esto se ha hecho en el 80% de los casos de esta película. Hay 2 casos concretos, que son el de la gaviota Scuttle, que lo hace Sonia Dorado, y Sebastián, que lo hace Ronnie Reynoso, que fue el prota de Tina, por cierto, que es cubano, y además Disney dijo que quería un cubano para el papel. Entonces, bueno, nos cayó del cielo que estuviera Ronnie, la verdad. Pues entonces, digamos que lo primero que se hizo fue elegir a los cantantes y luego, por esta cosa que comentaba de que conozco tan bien a los actores de doblaje, yo tenía muy claro cuál era el match perfecto para cada uno de los cantantes. Y por suerte, porque claro, todo esto que yo hago son propuestas que se le hacen a Disney, pero Disney tiene que dar el ok, porque si de repente hay algo que no les cuadra, pues no acepta la propuesta, ¿no? Y en este caso aceptaron todas las propuestas y estoy muy, muy orgulloso en este caso de los match de esta película porque son prácticamente perfectos, o sea, es muy difícil distinguir que son 2 personas diferentes, la que habla y la que canta. Por ejemplo, en el caso de Ariel, que es Mirela Cabero, y en doblaje es Alicia Valadez, pues suenan súper parecido. O por ejemplo en el caso de Eric, que doblándolo es Álvaro Ramos y cantando es Adrián Salcedo, el match es que jamás podrías pensar que no es la misma persona. Entonces, en ese sentido fue muy guay hacer como el Tetris o el puzzle, pensando en cuáles son las opciones mejores para conseguir esa transición que sea súper natural y que no se note que son 2 artistas diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de la dirección de los cantantes fue muy guay porque yo, digamos que ya sabía lo que cada uno de ellos me podía dar. Entonces, además, hay una cosa muy interesante de estos proyectos y es que cuando los cantantes van a hacer las pruebas, porque no se les coge a dedo, ellos tienen que ir a hacer una prueba y luego, bueno, pues se envía a Estados Unidos y ellos son los que deciden si los cogen o no los cogen. Y entonces ellos cuando vienen a hacer la prueba no saben ninguno lo que van a lo que están audicionando. O sea, no se lo pueden preparar, no saben absolutamente nada. Entonces, en el caso de las chicas, sobre todo las que venían para la prueba de Ariel, cuando entran en la sala y yo les pongo la imagen de la película y ven que van a probar para La Sirenita, pues se echaban a llorar o se ponían súper nerviosas o súper ilusionadas. Entonces, claro, yo la verdad es que tengo que reconocer que desde el principio yo tenía bastante claro que Mirela era perfecta para el papel y me alegro mucho de que le hayan dado el papel de Ariel en las canciones porque creo que ha hecho un trabajo espectacular y en este caso concreto que tenía tantas canciones tan difíciles y además al ser una princesa Disney tiene que sonar todo perfecto, súper afinado, tal. Han sido muchas jornadas de trabajo muy duras pero muy divertido porque desde el principio teníamos la sensación de que estábamos haciendo algo que iba a hacer historia, ¿no? O sea, que es algo que ya va a quedar ahí para toda la vida y que lo va a ver muchísima gente, no solo ahora, sino las generaciones futuras. Entonces, claro, esa ilusión de estar haciendo algo tan bonito, es que es indescriptible, vaya. Respecto a los live action, yo creo que, por un lado, es muy guay reinventar los clásicos y darles un rollo diferente, y sobre todo me gusta cuando está bien hecho. Por ejemplo, yo creo que La Sirenita, para mí, y no es porque haya trabajado yo en ella, pero creo que es uno de los mejores live action que se han hecho y además me ha gustado mucho el hecho de que aporta cosas nuevas, más allá de lo de la racialidad o que lo hayan ambientado en el Caribe o cosas así. Por ejemplo, le han dado mucha más dimensión al personaje de Eric, ¿vale? Se ve mucho más la conexión que tienen ellos dos, porque los dos es como que ansían formar parte del mundo del otro, y entonces tienen ahí como un nexo en común muy guay, que eso no se desarrolla en la película original. Es como la película original, pese a que es mi favorita y todo, pero es como mucho más naif, no ahonda tanto en ciertos temas, ¿no? Y en este sentido creo que aporta mucho a nivel narrativo. Por ejemplo, en el caso de Aladdin también me gustó mucho el giro que le dieron para que el personaje de la princesa Jasmine fuera más interesante, tuviera más fondo, más trasfondo. Entonces, creo que cuando se hacen cosas así está muy guay.
el reinventar los clásicos. Igual que yo, como soy fan de los musicales, pues todo lo que sea hacer versiones de los musicales cinematográficas me parece maravilloso. O sea, pues ya te digo que Wicked, o sea, no puedo tener más ganas de que traigan esa película, o esas películas, porque van a ser varias. Pero sí, siempre que esté bien hecho, yo soy, vamos, súper fan, y sobre todo si encima se deciden doblar las canciones, pues más aún, porque es un trabajo muy bonito de hacer, ¿no? Adaptarlas, dirigirlas y pues eso, poder elegir el cast y dejarlo lo mejor posible. El trabajo de adaptación en cine y en imagen real, como es el caso de La Sirenita, es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero son, evidentemente, que sea lo más fiel al significado original. El número de sílabas, las rimas, pero además es que tienes que tener en cuenta las labiales. Las labiales son los movimientos de las bocas, que en dibujos animados pasa un poco más desapercibido, pero es que en imagen real y con esos primeros planos que tiene, por ejemplo, esta película, es que es tremendo. Entonces, claro, poder conseguir aunar la excelencia en cuanto a respetar el significado, la métrica, las rimas y encima que las palabras cuadren con los movimientos de las bocas, es ya como el sumum, porque en teatro, cuando adaptas para teatro, no tienes esa limitación. Entonces, en este caso es como un trabajo súper especializado y muy difícil. Entonces, pero a mí siempre se me ha dado muy bien el tema de adaptar canciones, es como que me resulta muy fácil, me fluye muy bien, y para mí es como, me pico mucho, porque es como, no, es que tengo que encontrar una solución mejor para esta boca. Y entonces le doy muchas vueltas y tal, para intentar conseguir las labiales perfectas, para que en todo momento el que esté viendo la película nunca piense, ostras, buah, es que se nota que no están cantando en español, ¿sabes? Entonces, para mí el reto es que la ilusión se mantenga al máximo posible y que la gente realmente pueda llegar a pensar, o ni siquiera que se lo plantee, que la imagen que están viendo corresponde a una versión original en otro idioma que no es el castellano. Si consigues eso, has hecho tu trabajo perfecto. Pues yo te diría que fue a raíz de La Sirenita, precisamente por esto que te comentaba de ese momento en el que yo vi esa película y me marcó tanto a todos los niveles, no solo ya porque quisiera convertirme en animador, que de hecho luego estudié animación y he trabajado en ese campo antes de dedicarme a todo esto, sino que además a raíz de ahí yo me aficioné a escuchar las bandas sonoras de todas las películas, coleccionar todos los CDs y las cintas, pues de La Sirenita, luego de Aladín, de La Bella y la Bestia, de Pocahontas. Yo me encerraba en mi habitación y me ponía a cantarlo todo, a imitar las voces, porque me las compraba en español y en inglés. Entonces fue también una manera de aprender inglés que luego he podido poner en práctica a la hora de adaptar canciones, ¿no? Canciones y texto, porque también adapto los libretos de los musicales que he adaptado, ¿no? Entonces, digamos que ahí nació todo mi amor por toda esta manifestación artística y entonces luego, bueno, pues el trabajo me llevó primero a ser presentador de televisión para Club Disney, precisamente, y luego ya me dediqué a los musicales y ahí pues ya conseguí aunar todo eso que de pequeño me había marcado tanto, y luego ya, evidentemente, cuando he pasado al campo del doblaje, pues aún más, porque, bueno, al final vas poniendo en práctica todo lo que vas aprendiendo en tus trabajos previos y es muy interesante ver cómo pues mis conocimientos sobre teatro musical luego he ido aplicándolos en el doblaje de canciones y viceversa. Entonces es como, yo creo que sí, que fue a raíz de descubrir La Sirenita en el cine que empezó todo esto. O sea que ahora mismo con esta película pues cierro un círculo muy, muy increíble, la verdad. Pues lo primero, que se empapen de todo esto, de las películas, de los musicales, porque todo lo que sea conocer el medio siempre te da herramientas, ¿no? A la hora luego de aplicarlas. Que practiquen mucho en casa, que aunque sea a nivel amateur, porque yo empecé a hacerlo porque me gustaba, no, porque eso yo no sé si eso se aprende en alguna parte como especialidad, yo creo que no, o quizás sí, pero yo no lo he estudiado, es como inherente a mí, lo llevo haciendo toda la vida, entonces para mí el empezar a hacerlo a nivel profesional fue como un paso más. Y de hecho hay una anécdota bastante curiosa, y es que cuando yo estaba trabajando como swing en 40 el musical, trabajaba de swing masculino y la swing femenina era Eva María Cortés. Y entonces nos pasábamos los días que no teníamos función cantando, tocando el piano en la sala de ensayos.
Y entonces yo, por gusto, me puse a adaptar Wicked, porque me encantaba ese musical, y entonces Eva María cantaba Elfaba, pero a grito pelado, claro, con las canciones que son de Wicked. Entonces recuerdo cómo un día Marcos Cámara, que es uno de los productores de Son Produce, escuchó aquello y se asomó y dijo, ¿eso es Wicked en español? Y digo, sí. Y dice, oye, suena muy bien, ¿esto quién lo ha adaptado? Y digo, yo. Y me dice, ¿en serio tú adaptas? Y digo, sí, pero en plan porque me gusta y tal. Y me dice, pues mañana vente a la oficina. Y total, que al día siguiente fui a la oficina, me senté en el despacho y coge el libreto de Avenue Q y me dice, ¡pum! ¿Conoces este musical? Y este musical yo lo había visto en Londres 5 veces. O sea, no solo lo conocía, me flipaba. Y dije que si lo conozco o no, me flipa. Y dice, es que lo queremos traer y me gustaría saber cómo suena en español. ¿Tú podrías adaptarme algo y tal? Y yo esa noche me fui a casa, adapté una canción, la primera, la de Qué mierda ser yo, y la grabé interpretando a todos los personajes para que él se hiciera mejor a la idea de cómo sonaría en español. Y le pasé la grabación y me dieron la adaptación. Y esa fue mi primera adaptación profesional para teatro. O sea que empiezas amateur y acabas profesional de una manera pues que a veces ni te lo esperas, ¿no? Pero todo ese proceso de hacer las cosas porque te gustan, aprender, indagar, rebuscar, todo eso es lo que luego puede llevarte a hacerlo de manera profesional. O sea que yo le animo al que quiera hacerlo pues que se lo ocurre, porque es difícil pero es muy gratificante. Si quieres estar al tanto de todas las novedades musicales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, o si no, visita nuestra web.